Buenas tardes, muchachos. Voy a compartir con ustedes un ejemplo que voy a ir armando poco a poquito conforme vayamos viendo los temas, pero que nos va a servir como referencia para que ustedes puedan construir la última parte de su proyecto de la mejor manera, quiero pensar. Entonces vamos a suponer que tenemos una planta similar a la que ustedes tienen en su proyecto, ¿sí? Nada más que en este ejemplo lo vamos a hacer con un poquito menos de estratos y en menos puntos, ¿verdad? Pero bueno, lo que vamos a hacer es calcular los incrementos de esfuerzo provocados por las sobrecargas que inducen estas cimentaciones. Supongamos que esta es una losa de cimentación que corresponde a una estructura rectangular que tiene 80 metros por 30 metros y que está mandando al terreno 120 kilonewtons por metro cuadrado, no puede ser por metro cúbico, ¿sí? Esta es una planta, por ejemplo, de un tanque, ¿sí? Una cimentación de un tanque que está mandando 185 kilonewtons sobre metro cuadrado. El tanque tiene 40 metros de diámetro y está a la misma altura que el rectángulo, ¿sí? El rectángulo tiene 80 por 30 y el círculo tiene 40 metros de diámetro, lo que implica que su radio es de 20. La separación entre un extremo A y el extremo del círculo es de 37 metros. Y más abajo, 28 metros más abajo del punto A, tenemos una carga de franja, que no hemos visto cómo se trabaja la carga de franja, pero se los explicaré más adelante, que está induciendo un incremento de esfuerzo a nivel de terreno de 75 kilonewtons por metro cuadrado. Y más adelante, esta franja tiene 15 metros y 15 metros más adelante hay una tubería, si quieren, que está induciendo una carga de línea de longitud infinita de 40 kilonewtons por metro lineal. Entonces, esa es nuestra planta de distribución de las cargas y con eso vamos a ir empezando a hacer el ejemplo. Empezaré por esta última carga porque es de la que ya vimos la fórmula. Habíamos visto en la presentación que una carga del tipo puntual genera este incremento, pero normalmente las cargas que mandamos no las mandamos de manera puntual al suelo, sino que las repartimos en alguna área o de alguna forma. Entonces, el ejemplo que habíamos nosotros visto era el de esta carga de línea, que les decía puede ser inducida por una barda o por una tubería esencialmente. Entonces, la fórmula que habíamos visto nos decía que era el incremento de esfuerzo vertical es 2 veces la carga por z al cubo entre pi por el cuadrado de la suma de x cuadrada más z cuadrada. Entonces, haciendo esa sustitución, ¿sí? Nos vamos a nuestro ejemplo y vamos a empezar con esa carga. Teniendo esta fórmula, lo único que tendríamos que hacer es entrar a una tablita de Excel donde nosotros simplemente modificamos el valor de z, porque con respecto a este punto o a esta fórmula, lo que va variando es z para cada punto. Ahora los puntos los tenemos ubicados, como se veía aquí en la figura. El punto A está en la esquina del rectángulo, el punto B está en el centro del círculo y el punto C está a la mitad de la longitud de la carga de franja. Entonces, para determinar la distancia que hay desde cada punto hasta la carga de línea, lo que hacemos es medir directamente esta longitud. Entonces tenemos los 28 metros más los 15 metros más los otros 15 metros, nos va a dar la distancia total desde A hasta la franja. Como es de longitud infinita, no necesitamos tomar una distancia adicional que sería Y, sino solamente nuestra X es directa. Lo mismo para B, nada más que aquí en B lo que nosotros tenemos son estos 15 más estos 15 más estos 28 más estos 30 menos los 20 metros de radio que tiene esta área. Y para el punto C, pues nada más tomamos 15 metros más la mitad de los 15. De esa forma construí esta tablita que aparece aquí abajo y que nos permite hacer el cálculo.
Entonces tenemos, con respecto a la franja, los valores de las distancias X son 58, 68 y 22.5 metros. Ahora bien, las profundidades en las que debe encontrarse el incremento de esfuerzo, esto se los voy a explicar más adelante, pero aquí nosotros tenemos que hay nos describe la figura que tenemos transiciones entre estratos a los 2, a los 3.8 y a los 7.2 metros de profundidad. Vamos a calcular para esos 3 estratos que están definidos en esas profundidades, vamos a calcular los incrementos de esfuerzo generados por todas las cargas. Pero, como nos de aquí adelante, el cálculo se realizará para obtener el incremento de esfuerzo total bajo cada punto en cada profundidad, para que obtengamos el incremento de esfuerzo promedio para cada estrato bajo cada punto. Entonces, aquí vamos a necesitar que además de obtenerlo en estos 3 puntos, vamos a tener que hallarlo en los puntos intermedios, entre 0 y 2 metros, entre 2 y 3.8 metros y entre 3.8 y 7.2 metros. Eso nos va a ayudar a encontrar el incremento de esfuerzo promedio por estrato. Dice, las profundidades en las que debemos encontrar el incremento de esfuerzo serán, como lo veremos más adelante, las profundidades que corresponden a los cambios de estratos y a sus puntos intermedios. Entonces, empezamos con el nivel 0, después a 1 metro de profundidad, que es el punto intermedio entre 0 y 2, después tenemos de 2 a 3.8 el segundo estrato, la mitad es 2.9, y después tenemos de 3.8 a 7.2, que es el fondo de la estratigrafía con la que estamos trabajando, tenemos 5.5, es exactamente la mitad. Entonces, para el punto A tenemos el valor de X, igual a 58 metros, las distintas profundidades de Z, y aplicamos la fórmula en un Excel. Ese Excel también se los voy a compartir, les pido que no lo modifiquen porque lo vamos a estar utilizando. Entonces, tenemos el punto A, tenemos la distancia X y tenemos las profundidades Z. Como pueden ustedes apreciar aquí, en estas profundidades Z tenemos el nivel 0 y donde termina el primer estrato. El punto intermedio se calcula por promedio. Después tenemos 2 y 3.8 y el punto intermedio se calcula por promedio, 3.8 y 7.2 y el punto intermedio se calcula por promedio. ¿Sí? Pueden ustedes ir viendo aquí la celda acá arriba. Ahora el incremento de esfuerzo pues va a ser simplemente la aplicación de la fórmula que nos dice que es 2 veces la carga, que en este caso era 40 kilómetros por metro, por z cúbica entre pi que multiplica al cuadrado de x cuadrada más z cuadrada. Esa fórmula la aplicamos para todos los puntos y tenemos nuestros incrementos de esfuerzo. Lo mismo hacemos con el punto B, nada más que en el punto B la distancia X es 68, como les había yo dicho, son 10 metros más porque el diámetro del círculo es más pequeño que el ancho del rectángulo. Y luego para el punto C, tomamos la distancia de 22.5 con todas las profundidades, aplicamos la fórmula y estos son nuestros resultados. Si se dan ustedes cuenta, son incrementos de esfuerzo muy pequeñitos. Estos incrementos de esfuerzo los vamos a sumar después a los incrementos de esfuerzo que corresponden a cada una de las otras cargas que se colocaron en la planta. Me regreso al ejercicio y entonces tenemos los valores de los incrementos de esfuerzo bajo el punto A, bajo el punto B y bajo el punto C. En ese caso es aplicación directa de la fórmula. Ahora vamos a ver, nosotros ya vimos cómo se obtiene la fórmula para encontrar, aquí está, les había yo comentado que cuando la distribución es rectangular, que es el caso típico de las zapatas, de las losas de cimentación, de las plantas regulares,
Entonces lo que se tiene que hacer es una integral. Ahora, esta integral ya Businex nos la ahorró, ¿sí? En realidad Fadum nos la ahorró haciendo las tablas y las gráficas de factores de influencia que les había yo ya enseñado previamente en Excel, donde estos valores están ya calculados, y entonces entramos con las relaciones B y N, que son intercambiables, y vamos a revisar cuáles son los valores de los factores de influencia, que simplemente este valor de I multiplica a la carga y con eso nos da el incremento de esfuerzo. Habíamos visto que se tiene esta tablita, ¿sí? Esta tablita que es similar a utilizar estas gráficas. Personalmente, si no cuentan con elementos para hacer una integración, pues yo les recomiendo que lo que hagan sea utilizar esta tabla de cálculo de los valores, donde si ustedes meten aquí directamente B y L, automáticamente les hace el cálculo de lo demás, ¿sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, nosotros tenemos 120 kilonewtons sobre metro cuadrado, y para el punto A las dimensiones son 80 por 30. Entonces tenemos 120 kilonewtons sobre metro cuadrado, 80 y 30. Como les dije, es intercambiable, son intercambiables los valores, entonces lo que tendríamos que hacer aquí es ir modificando los valores de Z. El primer valor de Z que nosotros tenemos es 1, con 80 y 30, nuestro primer valor de Z. Bueno, en 0, M y N se indeterminan porque es dividir 80 entre 0 y 30 entre 0. Entonces, habíamos visto que como estamos en una esquina del área rectangular, automáticamente el factor de influencia se vuelve 0.25 y el incremento de esfuerzo sería la cuarta parte de la carga, que son 30 kilonewtons sobre metro cuadrado. A 1 metro de profundidad, lo que nosotros tenemos aquí es que los valores que toman M y N son 80 y 30. He modificado este gráfico porque no contaba con el valor extremo para la interpolación, que sería cuando después de 10 hay una cantidad mayor, ¿no? Entonces estoy poniendo que sea 100 veces el ancho y 100 veces el largo, los valores de M y N. Entonces, si tenemos 80 y 30 aquí, pues estamos entre 10 y 100. Y entonces aquí los valores serían como extremos, 10 y 100. Bueno, estos de aquí son los valores de N. Entonces tendríamos también 10 y 100, porque N es 30. Entre 10 y 100 está 30 y entre 10 y 100 está 80. Entonces bajamos aquí y nos vamos entre 10 y 100. Por lo tanto, los valores que tenemos que tomar para la interpolación bilineal serían estos 4. Los copiamos y los pegamos directamente como valores en este espacio. Esta hoja de Excel ya tiene el cálculo directo para la interpolación bilineal. Si ustedes prefieren utilizar alguna aplicación, lo pueden hacer. Y entonces obtendrían el valor de la interpolación a través de esa aplicación. Aquí nos está dando un valor de 0.2498988. Me voy a mi Word y tengo 0.24988. Bueno, aquí tiene un decimal más, ¿sí? Entonces, para este primer caso, ya tenemos el valor del factor